Hola, aquí María Urbano, tu agente de Finca Raíz. En el video de hoy quiero contarles un poco sobre algunas de las ayudas y programas más comunes destinados a ayudar a los compradores y especialmente a los compradores que están comprando su vivienda por primera vez. En primer lugar, recordemos que para un cierre vas a necesitar dinero no solo para la cuota inicial o el down payment, que es como mínimo 3,5% si es un préstamo de FHA. También necesitarás dinero para los costos de cierre, que son aproximadamente un 3 a 4%. Esto es algo con lo que tienes que contar de antemano y poner en tu presupuesto. Las ayudas que les estaré contando hoy podrían ser en forma de préstamo o simplemente como una asistencia monetaria, ya sea para este pago inicial o la cuota inicial, down payment, o para los gastos de cierre. Y en ciertos casos, muy pocos, para ambos. Vamos a clasificarlas en dos grupos principales. Unas son las ayudas o préstamos que son perdonables, que no se tienen que pagar de vuelta. En su mayoría son perdonados después de un tiempo. Y los otros son los préstamos o ayudas que se deben empezar a pagar cada mes después del cierre, o sea, son reembolsables. Y por supuesto, los reembolsables son fáciles, o sea, mucho más fáciles de calificar que los perdonables. Empecemos entonces. El primero es los subsidios y ayudas que dan los bancos. Muchos bancos ofrecen ayudas y subsidios, tales como el Navy Federal Credit Union con su Home Buyer's Choice Loan, el Chase Dream Maker Grant y el Bank of America Community Affordable Loan Solutions. Estos son solo algunos de ellos. Hay otros programas disponibles que dependen de la ubicación geográfica y la disponibilidad. Así que siempre pregúntale a su banco cuáles son los grants o ayudas disponibles que están ofreciendo en ese momento. El siguiente es un programa llamado Community Seconds, un programa hipotecario de Fannie Mae, que no es un grant o ayuda. Este es un tipo de préstamo que financia hasta el 105% del precio de la vivienda para pagar la vivienda y los gastos de cierre adicionales. Uno de los requisitos para calificar es tener un ingreso mínimo de 125% del ingreso medio promedio del área y un puntaje de crédito superior a 640. Y además debe combinarse con el Fannie Mae Home Ready Loan. Hay también programas administrados por el Estado a nivel nacional, a nivel del Estado o el condado o incluso en la ciudad. Uno de los programas a nivel nacional es el llamado Chenoa Fund. Este es un programa de asistencia para la cuota inicial o en inglés DPA, Down Payment Assistance. Este es un programa nacional y solo para compradores primerizos. La ayuda llega hasta un 3,5% del valor de compra y es perdonable después de 3 años. Tiene restricciones de ingresos máximos por área, de tener un puntaje de crédito mínimo de 620 y un DTI o Debt to Income Ratio de 45% o menos. Y el uso solamente para los prestamistas aprobados. En un video más tarde hablaremos qué es un DTI. Entre los programas estatales que tenemos en Florida está el programa llamado Hometown Heroes, del que hablamos en otro video. Este no se trata de un grant o ayuda, sino de una segunda hipoteca. Los prestatarios pueden obtener hasta el 5% del primer préstamo hipotecario hasta un máximo de $35,000. Sin embargo, este es un préstamo no perdonable. Ahora, el programa está abierto no solo para los first responders, como son los bomberos, los policías, los profesores, profesionales en el sector de la salud, sino a cualquier persona que cumpla con los requisitos de crédito mínimo, ingresos máximos, horas de trabajo mínimas y áreas geográficas. Algunos otros programas de asistencia para el pago inicial están a nivel de condado y ciudad. Los más conocidos son Home Sweet Home para Hillsborough, Home Key para Pinellas, Polk y Pasco y el programa de City of Tampa Dare. Otro muy conocido es el programa llamado NACA. Este es un tipo de préstamos que se enfoca en personas de ingresos bajos y a moderados y personas que compran en comunidades de ingresos bajos a moderadas. Deberá trabajar en estrecha colaboración con un asesor de vivienda y proporcionar los documentos financieros para calificar para NACA. Además, asistir a un taller obligatorio. El proceso con ellos es bastante engorroso, pero si se obtiene la aprobación habrán tasas de interés más bajas, sin pagos de cuota inicial, sin costos de cierre y sin seguro hipotecario. Así que vale la pena tratarlo.
Además de estos está también el bien conocido préstamo USDA, el cual no solo te da el 100% financiado, sino que también a un interés más bajo. Pero obviamente debes cumplir con varios requisitos para poder calificar, además de que la propiedad debe estar ubicada en ciertas áreas rurales. La mayoría de estas opciones están dirigidas a compradores por primera vez y definitivamente todos están orientados a compradores propietarios ocupantes que planean vivir en la casa que están comprando. Por lo tanto, no son para inversionistas. Recuerda que ser un comprador por primera vez no te da derecho automáticamente a obtener estos programas. Todos estos contienen muchos requisitos para poder calificar, pero vale la pena tratarlos. También recuerda que no toda la asistencia para la cuota inicial es una ayuda, por lo que el gobierno, el banco o quien quiera que te esté dando este dinero, por lo general, casi siempre, querrá recuperar este dinero. Así que en la mayoría de los casos incluso puede haber un aumento en la tasa de interés, que es de 1 a 1,5% más alto, lo que le estaría bajando su poder adquisitivo. Y bueno, estos son los tipos de préstamos o grants que los lenders con los que trabajamos están funcionando. Sin embargo, pregúntale a tu banco con el que trabajas para ver qué programas o incentivos tiene y también pregúntame a mí y te proporcionaré un contacto de un prestamista idóneo que pueda ofrecerte esos incentivos y te pueda ayudar con tu financiamiento. No dudes en escribirme a mi correo electrónico murbano@usinteramericanrealty.com si tienes alguna pregunta. Una vez más, esta es María Urbano, tu agente de finca raíz en la Bahía de Tampa, con videos que espero puedan servirle de ayuda en el mundo de los bienes raíces. Gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.